vamos a iniciar este cubrimiento del día en la ciudad de Bogotá con nuestra compañera Paula Bernal, quien nos tiene todos los detalles de cómo se vivió el triunfo de Petro en la capital del país. Paula, buenas tardes, adelante, la escuchamos. 1:00 p.m, 3 minutos. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Bogotá. Estamos desde las afueras de una de las sedes de campaña de Gustavo Petro. Después de conocerse los resultados del preconteo, simpatizantes del pacto histórico se dieron cita en 8 puntos de concentración puntuales en la capital de la República. Algunos de esos, la Plaza de Bolívar y también en las afueras del Movistar Arena. De los más de 11 millones de votos que logró Gustavo Petro y Francia Márquez en esas elecciones, 2.253.000 salieron de la capital de la República. La celebración se trasladó a Plaza Pública, pero también a algunas de las calles principales de la ciudad. El Movistar Arena fue el escenario elegido por Gustavo Petro y Francia Márquez para recibir los resultados del preconteo. Se cerraron las urnas y a medida que se entregaban los boletines iban llegando seguidores del pacto histórico, mientras algunos líderes del movimiento veían con expectativa un posible triunfo. Y bueno, estamos optimistas, esperando con tranquilidad los resultados. El triunfo llegó. Sobre el 73% de las mesas informadas sonó el himno. Los niños de Baranoa Atlántico interpretaron las notas y empezó la fiesta. Francia Márquez, la vicepresidenta electa de Colombia, subió a la tarima y en medio de la ovación agradeció. Colombia recibe a su vicepresidenta. Gracias, mi gente colombiana. Gracias, Colombia, por este momento histórico. Gustavo Petro llegó acompañado de 2 de sus hijas, su hijo y su esposa Verónica Alcocer. Quiero agradecerle a Verónica que me ha aguantado. Me ha aguantado durante años, que ha logrado un espacio de liderazgo propio. Mientras pasaba el discurso en el que habló de paz, unión, derechos humanos, cambio climático, en las afueras de Bogotá, en las calles, había celebración. La noche pasó con concentraciones en 8 puntos de la ciudad, pero para este lunes en la Plaza de Bolívar muchos salieron, como habitualmente lo hacen, a trabajar y en medio de opiniones diversas, pensando en el bien del país. Creo que hoy se dio el cambio. No digo que no hablo ni de derecha ni de izquierda, sino hablo de un cambio, de una oportunidad que se va a dar y que creo que ojalá sea lo mejor para el país. Se está acomodando un proceso de cambio, de renovación, de evolución. Quizás ya no vamos a mirar hacia un rojo, un azul, un verde, sino algo nuevo que quiere el país y pues para quienes lo lograron, ojalá se den buenos resultados. En el centro histórico de Bogotá quedaron las marcas de una noche de celebración para quienes en las urnas votaron por un cambio. Y es que allí en el centro histórico de la capital de la República, pues quienes transitaban durante esta mañana solo hablaban de eso, de lo que pasó durante la noche anterior, de la celebración que transcurrió en 8 puntos centrales de la ciudad de Bogotá. Hay que hablar de la configuración del mapa electoral porque en su discurso el presidente electo Gustavo Petro Urrego hablaba un poco acerca de esas 2 Colombias, donde en el centro, zona de Santanderes, tuvo una mayor votación Rodolfo Hernández, pero Gustavo Petro tuvo mayoría en Bogotá, en Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle y Vaupés. Justamente les contamos cómo se vivió la celebración en otros territorios.
El Parque de los Deseos fue el epicentro de la celebración de los seguidores del presidente electo Gustavo Petro en Medellín. Con arengas, pitos y gritos se manifestaron en el sector de Carabobo Norte a favor del candidato del pacto histórico que sumó más de 11 millones de votos. Súper contentos porque dimos un paso a la historia, porque somos historia, porque el pueblo ganó, el pueblo decidió, lo eligió y el cambio por la vida ganó, que es lo importante. En Urabá, una de las subregiones de Antioquia donde el senador tuvo la mayor votación, la comunidad salió en moto ondeando la bandera tricolor por las principales vías. Por su parte, en Bucaramanga, donde Rodolfo Hernández obtuvo el 73% de los votos, los adeptos a Petro no se amilanaron y festejaron el triunfo del pacto histórico. Primero, para darle gracias a Dios y al pueblo de Colombia, ¿no? La ciudad. Y claro que sí, me siento contento, feliz. No, es una esperanza, la posibilidad de una transformación seria en Colombia, un gobierno que administre por primera vez para los sectores sociales, para los campesinos, para los estudiantes, que garantice derechos como salud, educación, vivienda, una esperanza muy grande para estos años que vienen. Mientras tanto, en Bogotá se registró la mayor afluencia de público. La salida del Movistar Arena, escenario donde Petro recibió los resultados, y las calles de la capital del país fueron testigos de la llegada de la izquierda al poder. 1:09 p.m. Vamos a hablar un poco de las reacciones, de lo que ha pasado en las últimas horas en el país, luego de conocerse los resultados del informe final del preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Reacciones como lo indicado por LN, que celebra la victoria de Gustavo Petro y además plantea reanudar los diálogos de paz con el presidente electo, esto después del 7 de agosto. También se conoció la renuncia del embajador en los Estados Unidos de Colombia, Juan Carlos Pinzón, pero hablamos con algunos de los congresistas electos para este periodo, algunos integrantes del pacto histórico que acompañaron el triunfo allí en el Movistar Arena. Ellos hablaron acerca de la importancia de reconocer también la votación importante que obtuvo Rodolfo Hernández con más de 10 millones de votos y los acercamientos en diálogos nacionales. Más de 11 millones de colombianos creyeron en la propuesta de cambio de Gustavo Petro y el pacto histórico. Los congresistas de esta coalición reconocen la responsabilidad que tienen de unir al país alrededor de las propuestas del presidente electo. Estamos absolutamente felices, era el resultado por el que trabajamos incansablemente todos estos 4 años, pero en especial el último año. Es un triunfo, por supuesto que podríamos tener una mayoría, una diferencia mayor, fue una competencia muy reñida, pero se expresaron los colombianos en las urnas y hoy nos entregan en la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de este país. Además señalan que es un momento trascendental para el cambio, luego de situaciones como la pandemia, los paros y el estallido social. Definitivamente los colombianos y colombianas respondieron a un gran acuerdo nacional, pero además respondieron a un momento histórico fundamental. Después de la pandemia, después del estallido social, vimos y definitivamente nos convencimos de que la mejor alternativa eran las urnas, la mejor alternativa es la alternativa no violenta y democrática, que es depositando un voto. Luego de una contienda electoral reñida, el gobierno de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026 será el primero de izquierda en el país. Las reacciones en el país también pasa por algunos de los puntos tratados por Gustavo Petro en sus declaraciones ayer en el Movistar Arena. Una de esas, la petición adelantada o presentada mejor a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en la cual le pedía levantar la suspensión de los alcaldes populares. Otra de estas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, al respecto de las medidas y el proceso judicial adelantado con jóvenes de primera línea. Pues hoy le ha respondido el fiscal general de la Nación indicando que eso debe darse, la petición debe darse, según palabras del fiscal, específicamente al Congreso de la República, porque implicaría un cambio constitucional. También en el discurso de Gustavo Petro se incluyó una parte importante de solicitud a los presidentes de América Latina. Indicaba que América Latina debe unirse, se debe trabajar conjuntamente. En horas de la tarde de este domingo, tarde-noche, que se conocieron ya los resultados del informe final de la Registraduría Nacional del Estado Civil, varios mandatarios, varios presidentes electos y que hacen parte, por supuesto, de la configuración de América Latina, pues enviaron su mensaje a Gustavo Petro. He felicitado telefónicamente a Gustavo Petro por su elección como presidente de nuestra hermana República de Colombia y reiteré la disposición de nuestro gobierno para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos.
En nombre del pueblo de Honduras, felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir al histórico cambio social que representa hoy el presidente electo. Acabo de llamar a Gustavo Petro para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú. En nombre de Panamá felicito al presidente electo de Colombia, Petro Gustavo, por su llegada a la Casa de Nariño. Hago votos por el fortalecimiento de la democracia del país hermano y de los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos. Acabo de hablar con Petro Gustavo para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia junto a Francia Márquez. Alegría para América Latina. Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Seguimos. Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez por la histórica victoria en las elecciones presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. Continuamos con esta transmisión en directo desde la ciudad de Bogotá. Estamos conociendo reacciones a propósito de los resultados en segunda vuelta para presidente de la República electo Gustavo Petro Urrego. Vamos a conocer un poco del panorama en el departamento de Antioquia. Aunque tuvo un crecimiento importante en votación, además la participación de los ciudadanos en las urnas creció bastante en el departamento en un porcentaje bien importante. Hay que indicar que la votación por Gustavo Petro solo alcanzó el 33,4%, siendo dominante Rodolfo Hernández en el territorio antioqueño. Según el boletín número 19 de la Registraduría Nacional, en Antioquia el ingeniero Rodolfo Hernández y Marelen Castillo alcanzaron 1.822.700 votos, lo que representa el 64% en comparación con Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes sumaron 942.005 votos, es decir, el 33%. El mandatario electo de los colombianos obtuvo la mayoría de votos en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca. Según la información de la registraduría, las 13.245 mesas del departamento ya fueron informadas en totalidad. Además, 2.897.749 ciudadanos antioqueños votaron, de los 5.115.071 del potencial electoral, lo que corresponde al 56,6%. Llama la atención que 86.367 votos fueron en blanco, 42.431 nulos y 4.246 no marcados. En sus primeras declaraciones, Gustavo Petro Urrego también habló acerca del modelo económico que le espera a Colombia en su gobierno. Indicó que fomentará la agricultura y será un modelo económico menos extractivista. Incluso hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos a sentarse, a hablar en lo relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, pues indicó: somos quienes absorbemos en Colombia a través de la selva amazónica las generaciones de gases de efecto invernadero que se dan específicamente en los Estados Unidos. Ese fue su llamado al gobierno de los Estados Unidos, haciendo alusión pues a Norteamérica. Luego de conocerse los resultados, donde Gustavo Petro pues espera se posesione el próximo 7 de agosto, también reaccionaron los gremios productivos. Indicaron y los invitaron a priorizar la concertación y al tiempo que reiteraron el apoyo a los empresarios del país. El presidente de la ANDI invitó al nuevo mandatario a construir puentes y ambientes de diálogo. Recordó que el país debe trabajar cohesionado y colectivamente. Que haya confianza para los empresarios, que haya confianza para los ciudadanos, que haya confianza para los inversionistas, que haya confianza en el cumplimiento de la ley y el respeto de la Constitución. Desde la ANDI le decimos al nuevo gobierno que en nosotros podrá esperar un agente constructivo, una gente que va a estar aportando las mejores ideas y las mejores posibilidades para el país. Los empresarios señalaron que harán críticas respetuosas pero firmes, defenderán la libre empresa y la capacidad de los colombianos de ser emprendedores. Creemos que el país necesita grandes retos para solucionar, como la reducción de la pobreza, las desigualdades, la corrupción, pero por supuesto fortalecer
el tejido empresarial de la nación para generar más empleo. La construcción del trabajo público-privado nos va a permitir garantizar confianza para el desarrollo de nuestras regiones y de los colombianos. También señalaron que continuarán con su función social de generar empleo y seguirán aportando a la nación. Asimismo, estarán prestos para unir esfuerzos y concertar sobre las políticas económicas y sociales que el país necesita. 1:18 p.m. Para hoy, la agenda del presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, pues no tiene preparados eventos públicos. Nosotros estaremos muy pendientes para llevarles más detalles de lo que sucede en la ciudad de Bogotá. Ya teníamos reacciones de cómo se vivió la celebración en las principales calles, en plazas públicas de la capital de la República, y en la emisión de las 7 de la noche les estaremos acompañando nuevamente para llevarles más información. Continúen en estudio. Paula, gracias por este cubrimiento especial desde Bogotá. Ahora vamos al departamento de Santander, cuna de Rodolfo Hernández, para conocer los detalles de estas primeras horas, luego del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. En Bucaramanga está Juan Carlos Castaño con la información. Juan, adelante y buenas tardes, lo escuchamos. Preparados. Compañeros, ¿qué tal? Linda, Luis Horacio, televidentes, muy buenas tardes, 1:19 de la tarde. Continuamos con este cubrimiento especial desde la ciudad de Bucaramanga. Me encuentro en este momento en el Centro de Convenciones Neomundo. En este sitio se está realizando a esta hora todo el tema del escrutinio, tanto para la ciudad de Bucaramanga, también para el departamento de Santander. En este cubrimiento especial que arrancamos desde el sábado, es bueno contar cómo transcurrió la jornada de las votaciones del día de ayer, que dejan a Gustavo Petro como presidente. Iniciamos con ese cubrimiento desde el Colegio Santander, precisamente donde se esperaba la votación de Rodolfo Hernández, del que hasta ayer fue candidato presidencial. Rodolfo Hernández llegó a las 8:08 de la mañana a ejercer su derecho al voto. Recordemos que toda la logística de su campaña había dicho que iba a llegar a las 12 del día a hacer la votación. Finalmente la adelantó para las 8:08 de la mañana. Allá llegó a la mesa 1, que era en la que él tiene su cédula inscrita, acompañado de un fuerte despliegue de orden público, acompañado precisamente por la Unidad Nacional de Protección, quien estaba encargada de todo su esquema de seguridad. Recordemos que él había dicho que tenía algunas amenazas y por eso todo su esquema fue más robustecido. Pero ahí fue precisamente donde más ocurrieron problemas para nosotros los medios, porque se pensaba y se había dicho inicialmente que podrían haber algunas declaraciones del hasta ayer candidato, pero no fue posible. Su esquema de seguridad obligó a sacarlo casi que a empellones, corriendo del colegio. Como lo pudieron ver en algunas de estas imágenes, el candidato fue sacado de afán, fue literalmente llevado por la multitud de escoltas que tenía hasta que lo montaron ya en la camioneta y se fue pues de esta zona de Santander para esperar lo que fueron los resultados de las elecciones de ayer. Durante toda esa mañana y parte de la tarde hubo hermetismo, se hablaba de varios de los sitios donde él posiblemente iba a recibir estos resultados electorales. Al final se terminó concretando que fue en una de sus residencias, en un apartamento, en el edificio ubicado en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. En ese punto estuvimos también ahí con varios de los medios esperando, porque se decía que entre 5:30 y 6 de la tarde podría conocerse algunas de las declaraciones, bien fuera que ganara o perdiera las elecciones. Se especulaba que muy seguramente sería por redes sociales, de pronto podía salir incluso pues ahí alguno de los balcones. Al final terminó siendo, como se predijo inicialmente, por redes sociales. Un corto mensaje de 61 segundos, no superó eso, en el cual aceptaba la derrota, le deseaba un buen mensaje, sobre todo para los colombianos, y que esperaba que Gustavo Petro, ante todo, cumpliera ese gran mensaje de lucha anticorrupción, con lo cual él también coincidía. Una vez terminó pues como toda esta parte que se concretó ya la victoria de Gustavo Petro, nosotros también decidimos acompañar una de las sedes principales del Pacto Histórico en la ciudad de Bucaramanga, ubicada en el sitio conocido como Nuevo Sotomayor. Ahí pudimos encontrar una gran multitud, más de 500 personas, sobre todo mucho público joven, muchos estudiantes, celebrando lo que fue la victoria del Pacto Histórico y todo lo que ellos estaban esperando, y especialmente sobre todo lo que les habían prometido y la esperanza de que Gustavo Petro llegara a la presidencia, porque recordemos era el tercer intento que tenía este candidato del Pacto Histórico.
En ese punto todo transcurrió con tranquilidad, incluso las autoridades hoy en la mañana reportaron que no se registró ningún disturbio, todas las celebraciones transcurrieron en completa calma. En ese punto que hicieron todos estos muchachos y todas las personas que se acercaron, estar pendientes de los discursos tanto de Francia Márquez como también de Gustavo Petro. Pero ya hoy es un nuevo día, ya es un presidente con más de 700.000 votos que avalan esa candidatura, que avalan todas esas promesas que el pueblo colombiano y sobre todo aquí en Santander estaban esperando para saber que él era el presidente. Por eso hoy estuvimos hablando con el directivo del Sindicato de Educadores de Santander, Mauricio Martínez. Él dice que uno de los principales mensajes que destaca y sobre todo de lo que más él siente que le pueden dar garantías a los colombianos es que se va a respetar la oposición. Él está seguro y él cree y confía que Gustavo Petro y todo su mandato y todo su gabinete van a respetar a la oposición. Evidentemente, a todo lo que sea la oposición que se pueda ejercer con la tranquilidad. Nosotros hemos tenido que vivir siendo oposición, cuidándonos de morir. Que ellos tengan todas las garantías para hacer su ejercicio, invitarlos inclusive al gran acuerdo nacional para que podamos sacar a Colombia adelante, y a las personas que nos dieron su respaldo, que ante todo tranquilidad, respeto, mucha inteligencia, porque aquí vamos a tener que obrar no con pasiones sino con acciones, pero acciones además que, o sea, Gustavo Petro y Francia Márquez van a ser el presidente y la vicepresidencia de todas y todos los colombianos, no solo de los que votaron por ellos. 1:24 de la tarde, hoy también logramos hacer un contacto telefónico con Sandra Jaimes. Ella es senadora electa por el Pacto Histórico aquí del departamento de Santander y había viajado muy temprano para la ciudad de Bogotá. Ella nos envía un testimonio porque ella dice están muy contentos, están celebrando, pero sobre todo ella está confiada precisamente que todas esas promesas que se han hecho desde el Pacto Histórico van a ser realidad, sobre todo para muchos sectores poblacionales del país. Hoy celebramos el triunfo de Colombia porque ha triunfado la democracia, ha triunfado el clamor de Colombia porque se acaben las brechas, las desigualdades, la inequidad, la violencia, el desempleo. Hoy Colombia vota por el cambio, vota por Gustavo Petro, por Francia Márquez, con la esperanza de que empezaremos a transitar un camino nuevo, un camino donde se garantice el derecho de todas y todos, el derecho a la salud, la educación, el derecho al empleo, a tener vivienda digna, el derecho a que las mujeres podamos seguir caminando en la política y podamos avanzar con independencia económica, con empleo. También estuvimos hablando con Julio Acelas. Él es un reconocido analista político de la ciudad de Bucaramanga. Para él fueron 3 las causas por las que perdió Rodolfo Hernández: exceso de triunfalismo, evadió la confrontación y también considera que la gente en estas 3 semanas, desde la primera vuelta a esta segunda vuelta, conoció al verdadero Rodolfo Hernández. Primero, es el fenómeno de la primera vuelta. Todas las proyecciones indican que van a ganar y él se esconde. Elude el debate, elude la confrontación. 2. El país empieza a conocerle un poco de particularidad de los procesos judiciales, las desavenencias, el respeto a la gente, la manera como manejó la alcaldía, las obras inconclusas, muchas mentiras. El país conoció eso. Entonces digamos que hubo un voto de madurez política frente a eso, que el país conocía a Petro hace 30 años, ¿cierto? Y 3, un factor importante que me parece a mí, es que hubo un exceso de triunfalismo. Recordemos que la nueva normatividad colombiana permite que al candidato perdedor, en este caso Rodolfo Hernández, pueda llegar a tomar una curul en el Senado y en el caso de la vicepresidenta llegar a la Cámara de Representantes. Todavía, por más que ayer haya trascendido por medio del estratega político de Rodolfo Hernández que va a aceptar la curul, hay muchas personas que también aseguran que eso no va a ocurrir porque Rodolfo Hernández, obviamente, si acepta el Senado, quedaría imposibilitado de seguir en todos sus negocios, en todo lo que él hace como constructor. Habrá que esperar cuál va a ser todo ese tema de las fuerzas políticas que empiezan a moverse. Ya mucha gente habla de rodolfismo. Habrá que esperar qué pasa con todo eso, porque esos son roles que vamos a conocer solo con el paso de los días. Si el candidato Rodolfo Hernández acepta la curul en el Senado, en apariencia llegaría con una fuerza de más de 10 millones de votos, de los que tendría que ser la voz en el Congreso.
Pero la coyuntura con la que sumó los respaldos más el estilo de hacer política de Hernández tienen pensando a los analistas por la capacidad de liderazgo del ingeniero en el Congreso. Yo no pienso que el señor Rodolfo Hernández sea el llamado a liderar la oposición a Gustavo Petro por su trajinar político. Él solo tiene para mostrarnos su alcaldía de Bucaramanga, para unos exitosa, para otros no tanto. Entonces, en una coyuntura como la actual, creo que más bien vamos a esperar que aflore una u otra jefatura, uno u otro liderazgo dentro del Congreso de la República. Rodolfo Hernández obtuvo más de 10 millones de votos, pero no son solo de él. La cifra agrupa los votos de los partidos que no apoyaron a Petro y que tienen sus propios jefes. Para el analista hay que esperar las decisiones que tome el presidente electo en la conformación de su gabinete ministerial para saber cómo quedarán los liderazgos en el Congreso y cómo se estructurará la oposición. Aquí van a entrar a jugar un Ernesto Samper Pizano, un Juan Manuel Santos, un César Gaviria, entre otros, van a entrar a jugar para ofrecer unas bancadas que podrían entonces incidir en la composición de las mesas directivas del Congreso a partir del 20 de julio. Todo dependerá a qué acuerdos llegan los jefes natos de esas colectividades. Y entonces veo que se van a quedar en la oposición el Centro Democrático y el Partido Conservador. El 20 de julio asumirá funciones el nuevo Congreso, donde el Pacto Histórico tiene una importante presencia, pero no le alcanza para hacer mayoría que respalde a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, cuando suma el cargo de jefe del gobierno de Colombia. Es bueno recordar que con estos más de 11 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro y el nuevo presidente de Colombia, como lo es ya presidente electo, ya en Latinoamérica se empiezan a consolidar cada vez más los llamados gobiernos progresistas, como lo llaman ya varios de los analistas políticos. ¿Qué va a seguir entonces en la región? ¿Cómo va a ser esto? Y sobre todo Colombia, que ya en este momento puede decir que es para muchos también la primera vez que tiene la izquierda un mandato ya para 4 años. Según los expertos, en América Latina unos países van más adelante y otros más atrasados. En la región, las dinámicas son distintas en lo que llamamos territorio de centro-derecha y centro-izquierda. Y por lo tanto, algunos países en este momento ya habrán pasado, por ejemplo, por tener centro-izquierdas y ahora están en centro-derechas. Y eso le permitirá entonces, o le permite a esos países tener una postura distinta en términos de sus problemáticas, de sus relaciones y demás. Para los especialistas, es la primera vez que Colombia tiene este tipo de gobierno, experiencia que ya han vivido varias naciones del continente que han pasado por dictaduras, transiciones a la democracia, naciones pro libre mercado, neoliberales, gobiernos de izquierda y de derecha. Frente a esta nueva ola en América Latina, después de la transición del gobierno mexicano con Manuel López Obrador, vemos un nuevo resurgimiento de la marea rosada, que son los países progresistas del Cono Sur. En este contexto tenemos entonces a México, tenemos a Honduras, tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos a Perú. Puntualizan los analistas que esta corriente de izquierda y centroizquierda puede fortalecerse en la región. Algunos países de Latinoamérica tienen al socialismo del siglo XXI como protagonista, unos gobiernos con más intervención del Estado. 1:31 de la tarde, de esta forma vamos terminando por el día de hoy todo este cubrimiento especial que hemos hecho desde la ciudad de Bucaramanga. Recuerden que mañana también estaremos con otras informaciones, otras reacciones desde el departamento de Santander en consejo de redacción de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Por ahora decir que igual acá en Santander, donde la mayoría fue de Rodolfo Hernández, sin embargo hay alguna tristeza de un gran sector que esperaba que Rodolfo Hernández fuera el segundo presidente de la historia de este departamento, porque desde 1878 no han tenido un presidente que sea precisamente de esta región del país. Continúe Luis Horacio, Linda, con más información. Televidentes, muchas gracias. Juan Carlos Castaño para Teleantioquia Noticias.